Hasta me da miedo ponerme esto. Esto es 1 kilo de oro encima. Vean esta obra, vean esta pieza. Esto que ando puesto vale más que todo el terreno en el que está construida mi casa. Esto es un regalo que le voy a hacer a Melanie por guiarme hoy. Esto que tiene Melanie puesto en este momento vale unos $90,000. Son como 60 millones de colones. You know, despacito. ¿Despacito? Despacito. Oh. Aquí, en todo el planeta conocen Despacito. ¿Qué me está haciendo este compa? No lo sabemos, pero pronto lo vamos a averiguar. Él también está llorando, yo creí que solo yo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, probablemente si yo les digo la palabra Dubai, a ustedes se les venga a la mente el color dorado, el oro, los diamantes, los excesos, y efectivamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos encontramos en la parte antigua de Dubai y vamos a explorar un mercado con literalmente toneladas de oro en exhibición. Pero para conocer este lugar, hoy me encuentro más feliz de lo normal porque tengo que contarles que me encontré una tica al otro lado del mundo. ¿Qué dice Melanie? Hola, pura vida, ¿cómo están? Melanie nos va a estar guiando el día de hoy y la verdad es que me hace feliz. O sea, tenía meses de no hablar con alguien que me entendiera el tuanis. El pura vida. El pura vida, de decirle cómo va todo pura vida. Y aquí estamos con Melanie, que hoy vamos a ver qué nos encontramos. Básicamente, esta es la ciudad de oro en Dubái, Sí, se podría ciudad decir. del oro. Vamos Y a ver. diamantes. Y diamantes, sí es cierto, diamantes y todos los lujos que ustedes se puedan imaginar, aquí se pueden conseguir. Así que vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Ustedes saben que aquí nos gusta empezar duro y a la cara, así que pongan atención a lo que tengo al frente en este momento. Esta de aquí es una de las cientos de tiendas que hay aquí alrededor. Y todo lo que ven por aquí, a diferencia de lo que yo siempre estoy acostumbrado a ver, que usted llega a un mercado y todo es plástico o todo es pirata. Todo esto que ven por aquí, nada de laminado. Esto es oro real, oro sólido, amigos míos. Ustedes pueden comprar cocodrilos de oro para que adornen su cuerpo. Se pueden comprar un anillo de león. E incluso, por favor, alguien que me explique quién utiliza esto y para qué. ¿Cómo va a ser posible que alguien se ponga eso encima? Yo no sé ustedes, pero por supuesto que yo no me puedo quedar con esta duda existencial. Vamos a entrar a ver cuánto vale y para qué se utiliza este atuendo de oro. Todo es de oro con piedras preciosas. Hoy vamos a ser ese típico cliente que llega a preguntar y a ver todo. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Uy, pero qué elegancia la de Francia. Vean estas joyerías, por favor. Les repito, insisto en que absolutamente todo lo que ven por aquí es de oro. Así que vamos a preguntarle al compa, al vendedor, que cuánto vale el traje que tiene en la ventanilla. De hecho, que aquí tenemos a alguien que se está probando un collar de oro. How much it cost? Ese collar que tiene ella puesto en este momento vale $100,000. Vean el tamaño de eso. Me está diciendo que el que tiene en la ventana, lo que vimos que era como una armadura prácticamente, vale 3 millones de dirhams. Eso es $1 millón. 700 millones de colones, y que eso se usa para una boda. Yo no sé quién se casa con eso puesto, pero ojalá nos inviten a una boda de esas, Melanie. Ojalá tengamos la dicha. Tengo que decirles que nunca en mi vida he tenido algo tan caro en mis manos. Hasta me da miedo ponerle esto a Melanie. Vea, Melanie, esto es un regalo de mí para usted. Ay, me saqué la lotería. Esto es un regalo que le voy a hacer a Melanie por guiarme hoy. En serio, está pesado. Esto que tiene Melanie puesto en este momento vale unos $90,000. Son como 60 millones de colones. ¿Cómo se siente, Melanie? Me siento poderosa. Potente. Hasta que pesa. Pero Melanie, que usted ande oro y que yo no, es una falta de todo. Tenemos que
Así igual que a la boda. tenemos que empatar. Oh my God, lo que me van a pasar. Vean esta pieza. Hasta me da miedo ponerme esto. Esto es 1 kilo de oro encima. Vean esta obra, vean esta pieza. Esto es una cartera cubierta de oro para vestirla como se debe. Para vestirse como se debe. ¿Qué estilo, Melanie? ¿Qué estilo? Esto que ando puesto vale más que todo el terreno en el que está construida mi casa. Ahora sí, bichos. Ya después de esto, por favor, no me hablen, no me dirijan la palabra si no poseen. ¿Qué puede ser esto? Más de 100 millones de colones en oro. Si no andan 100 millones de colones en oro, no quiero saber nada de ustedes. Vean esto, ¿quién se lo iba a imaginar? Y además, qué amable la gente aquí. Imagínense la seguridad que tienen que tener para darle a uno fácil, 200,000 dólares como tome. Póngase esto, no me pusieron ningún pero. Son súper amables y súper confiados. También hay que tener en cuenta que esta es una de las ciudades más seguras del planeta. Pero aún así yo creo que yo no le daría una corona de estas a nadie. Cuéntenme ustedes en los comentarios, si ustedes tuvieran una corona de 50,000 dólares, ¿la prestarían así nomás para que alguien se la pruebe? Tengo que hacer varias observaciones. La primera, Melanie, ¿a usted le pesa andar eso? Sí, pesa. ¿Verdad que pesa? Pesa demasiado. Duele el cuello al rato, o sea, no duele, pero ya usted siente que anda algo ahí. Se siente poderoso. Además de sentirse poderoso, también se siente uno cansado. O sea, esto pesa como 1 kilo y usted anda 1 kilo encima todo el día. Y esta corona duele. Está tan pesada que siento yo que de andarla 2 días se me va a hacer una llaga aquí en la cabeza. Marca la frente, la marca. Vea, sí marca la frente. Parece que se acaba de matar. Vea cómo le quedó marcada la frente. Y me estoy poniendo yo a pensar, si esto pesa menos de 1 kilo, esto pesa un poquito menos de 1 kilo y se siente en el cuello, ese tipo de armadura que les enseñé ahorita que se usa en bodas pesa 10 kilos. O sea, básicamente usted tendría que estar duro. Usted tendría que prepararse y entrenar para ir a la boda, Melanie. Como llevar un niño en brazos. Sí, cuidado que un poquito más que llevar un chiquito en brazos. Ya voy a proceder a dejar la simulación y a volver a mi vida. A la realidad. Hashtag maldita pobreza. Ya ahora sí me pueden hablar. Una vez que me quite esto, ya me pueden volver a dirigir la palabra. Tenga, compa, aquí le devuelvo, no sé cuántos millones. Muchas gracias por confiar en mí, compa. Conoce y medio. Ojo con esto también. Además, uno pensaría, ¿quién va a comprar eso? La respuesta es, en Dubái, ¿quién no? Aquí todos los días se vende este tipo de artefactos. Ay, vea, me está enseñando que esto viene nuevo saliendo del horno. Incluso que se lo pruebe, Melanie. Oh, esto viene llegando nuevo. Vean esto, brilla más que mi vida. Brilla más que mi futuro, es la palabra. Se emocionaron ya, se emocionaron probando cinturones. Melanie, y no cualquier modelo. Modelo de oro en Dubái. Wow, eso es un privilegio. Tiene futuro, sí. Vean, y es que vean el nivel de detalle que tienen estas cosas. Súper bien hechos. Además del oro, tienen piedritas y un tipo de vidrio que yo lo desconozco, pero es caro también y es fino. Le luce. Debería comprárselo, Melanie. Me llama demasiado la atención lo amables que son. Sacan piezas y les gusta que uno se las pruebe. Thank you very much. Bye, thank you, bye. Ya de vuelta a la realidad en todos los aspectos posibles. Ya salimos del aire acondicionado, volvimos al calor. No tengo oro encima, pero qué experiencia, en serio. Además, algo importante es que todas las tiendas que ven por aquí, que venden oro, que venden diamantes, que venden prendas con cosas preciosas, todas a la hora de a usted venderle algo, se lo venden con un certificado de que es real. Básicamente de que no le están vendiendo algo laminado o algún oro falso. Le venden un certificado de que usted está comprando algo real. Esto que estamos recorriendo es un zoco, así es como se llama, y es que un zoco es un mercado tradicional árabe. Aquí es donde se reúnen a comerciar, y este específicamente es el zoco del oro. Por eso es que todo lo que vemos son tiendas con oro, tienda con diamantes, tienda con piedras preciosas. ¿Y qué es lo que tengo al frente en este momento? Vean, resulta que caminando aquí tranquilo por las calles del zoco de oro de Dubái, me voy encontrando el anillo de oro más grande y pesado del planeta. Vean, esta cosa es colosal. Estoy leyendo ahí que esto pesa 64 kilos, son como 58 kilos de oro
puro y extra tiene diamantes y piedras preciosas. Aquí nos encontramos el récord Guinness que certifica que es real lo que les estoy diciendo, no les estoy hablando paja. Y este es el anillo colosal. Este es un nuevo tipo de anillo que se usa como en la pierna o en el pecho, porque no sé en cuál dedo entra eso. Y estaba leyendo que para hacer este anillo se necesitaron 55 hombres trabajando durante 3 meses sin parar. Imagínense, es una obra de arte en toda la palabra. Además del nivel de detalle y los metales preciosos que tiene, vean el tamaño. Aquí adentro se pueden hacer una mejor idea. Vean el tamaño de mi cabeza, vean el tamaño del anillo y hay un rotulito que dice que esto no está a la venta. El valor estimado que debería de tener el oro con el que está hecho el anillo y lo que pesa es como de 3 millones de dólares, pero el valor real al ser esta obra de arte y al ser una pieza que es única en el mundo es incalculable. Hay gente que ha ofrecido el doble de lo que vale y no se vende. Como se lee ahí, esto no está a la venta. Ahora sí, hemos visto bastante excentricidad, hemos visto cosas de millones de dólares, pero la pregunta del billón, ¿cuánto vale algo de oro normalito? Si yo quiero tener una cadenita, de hecho que esta apenas es que se ve, tengo que acercar la cámara porque la cadenita es tan delgada que ni se ve, pero es de oro y diamante. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta cadenita? ¿Cuánto vale un anillo común y corriente para un mortal? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este anillo que ven por aquí, que es un anillo con forma de cobra. No sé si la aprecian por ahí. Es un anillo normal, un anillo de oro. Y este anillo que tengo en la mano vale 300 dólares, aproximadamente 200,000 colones en Costa Rica. Y esta cadenita que ni se ve. De hecho que si yo me grabo así, yo creo que ustedes no la verían. Tengo que acercarme para que vean aquí la crucecita, que ya vamos a hablar de eso. Eso es otra cosa que me llama bastante la atención. Vean aquí la crucecita, vean la cadenita. Esta vale 380 dólares. Esos son los precios que podemos conseguir para cosas de mortales, para cosas normales que podríamos comprar. Pongan atención a lo que nos acabamos de encontrar aquí. Vean esta figura. Es un leopardo de oro y diamantes. El compa aquí me está diciendo que no me va a revelar el precio, que yo le tengo que tirar a adivinar cuánto vale. I say... How much? If you give me a good number, I will give you free. Dice que si le acerto me lo regala. 2 million dirham. I will give you the number. $1.5 million. Dice que esto vale 1.5 millones de dólares. Apenas para adornar la entrada de la casa allá en mi pueblo. Me está diciendo que si le compro el jaguar en efectivo me regala un par de anillos de diamantes. Yo creo que es una buena oferta. Ahora quiero enseñarles algo. Tengo que decirles que yo nunca en mi vida hasta hoy había visto diamantes reales. Vea, este compa está trayendo aquí diamantes para enseñarnos. Eso es un diamante real. Es más, yo los tengo que tocar. Vean, esto que estamos viendo ahí son diamantes reales. Vean esto, brilla más que mi futuro, efectivamente. No sé qué va a hacer el compa, pero le dijo que cerrara los ojos. ¿Qué es esto? ¡Oh, vean el nivel! ¿Qué pasa? No veo. Vean el nivel. Es una mariposa que mueve las alas. ¿Qué es esta tecnología? Oro, diamantes y tecnología en una sola pieza. ¿Se imaginan yo con este anillo? Esto vale más que un carro. De hecho, nos está contando el compa que esta es una pieza única en el mundo. Que hacen un anillo y después de que se vende no vuelven a hacer uno igual, como para darle ese certificado al comprador. Este anillo de mariposa vale 8.500 dólares. Y este anillo de oro con diamantes que me acaba de pasar vale 14.000 dólares. Pero bueno, a lo que veníamos. Estoy yo aquí tan enredado viendo tanta cosa que nunca había visto que me perdí. Pero la cuestión es que entramos aquí porque quiero enseñarles cuánto valen unos aretes normales de los que se suelen usar. Vean el tamaño de esto. Esto es súper pequeñito. Es un arete de oro con diamante. Y estos aretes que tengo en mi mano valen 4.000 dólares. Yo creí que sí se podían dar un arete de estos, pero al parecer para nosotros no. Además, aquí me están diciendo que dan garantía de por vida. Vean el nivel de estos brothers que dan garantía de por vida de lo que sea que vendan. Pero resulta que tenemos esperanza, Melanie. Tenemos esperanza. Aquí, además de vender todo lo que tienen en ventanilla, vean, ni siquiera se ve en la cámara el tamaño de este diamante. Nunca había visto un diamante real con mis ojos. No sé cuántas veces se los he dicho ya en este video. Pero esto es hermoso. Les voy a dejar unas escenas aquí que le hice a este con la otra cámara. Pero me está diciendo que aquí pueden hacer la joyería personalizada. O sea, si usted quiere que
le hagan una palmera de anillos, se lo hacen en oro. O si usted quiere un anillo que valga el presupuesto que usted tenga, siempre elevado igualmente, se lo hacen. Entonces a usted le pueden hacer unos aretes baratones de $1000 los aretes de oro con diamantes. Y algo que podemos observar en este mercado es que aquí lo único que importa es el negocio socio, porque hay que tomar en cuenta que ellos aquí la mayoría son musulmanes. Hola, my friend. Hola, amigo. Y también hablan español porque aprenden algunas palabras. A little bit. Aprenden algunas palabras en español para vender. Buenos vendedores, justamente relacionado con lo que les voy a contar. Solo por estar grabando afuera ya me pasaron adentro. Pero mejor, aquí les voy a enseñar lo que les quería decir. Vean, lo que les quiero enseñar es que aquí, a pesar de que la gran mayoría son del Islam, venden cruces, venden a Jesucristo, venden la cara de Jesús, venden los dioses hindúes. Incluso nos encontramos a Parvati, al elefante. Nos encontramos dioses casi que de todas las religiones. Lo que me falta ver es un Buda nada más, pero eso solo quiere decir que lo único que importa es vender el oro. No importa la religión, importa el negocio. Además, por supuesto, por favor, observemos el grueso de esta cadena. Vean estas argollas. Y para que se hagan una idea, si ustedes quieren lucir a Jesús en su cuello, les costaría $2500 solo la cruz, sin contar la cadena. Algo interesante de Dubái es que en Dubái la apariencia importa demasiado. Se dice que a usted lo tratan como lo ven. Por eso es que existe todo este mercado del oro. Aquí realmente vienen personas a vestirse con todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. Imagínense usted andar con ese collar de leopardos en el cuello. Por favor, probablemente a donde sea que usted llegue le van a besar los pies. Lo que ustedes se imaginen en oro y diamantes, aquí lo pueden conseguir, y si no lo consiguen, se lo pueden hacer. Me está contando Melanie que eso que estamos escuchando es básicamente las mezquitas como indicando que es hora de rezar, indicando que es hora de que la gente vaya a la mezquita. Recuerden que los musulmanes rezan 5 veces al día, entonces ya es hora, por eso es que están llamando. Tengo que decirles que me gusta, la verdad, esta parte de Dubái, porque la gente es como más real. Usted se topa con gente trabajando, se encuentran los mercados, hay mercados de telas, hay mercados de especies, y es como estar en un mercado en los que hemos estado anteriormente. Eso no me lo había encontrado en Dubái hasta ahorita, porque en la parte nueva de Dubái básicamente todos son super centros financieros, todos son rascacielos, y no existe como esta esencia, no sé cómo explicárselos, no existe este movimiento, el estar tratando con personas. Incluso no pensé decir esto, pero ya me hacía falta que llegara un vendedor a tratar de convencerme. Aquí se da muchísimo, llegan a ofrecerle de todo, llegan a decirle incluso cosas en español con tal que usted compre, y eso me hacía falta. Vean, aquí se pueden hacer una mejor idea de lo que les estoy diciendo. Esto es una ciudad pequeña en términos de lo alta, porque en Dubái Centro, en la parte nueva, estuvimos viendo todos los edificios y todo lo nuevo, y esta es la parte antigua. Estos son los edificios antiguos de Dubái, se podría decir, y además hay muchísima vida, muchísimos mercados y muchísima gente, mucho movimiento. Ahora agarramos un bote que nos va a pasar a otra zona, vamos a ir a otro mercado, y les sigo diciendo lo mismo. La verdad es que esto me encanta. Esta es como una vida real aquí en Dubái, una vida bien local. Sí, bonito, barato. Bonito, barato. Eso es lo que me gusta a mí, compa. Por favor, enséñemelo todo. Esta es la llegada al otro mercado, ¿en serio? Bonito, barato y Mr. Bello. Bonito, barato. Aprenden español para vender. Me siento como en casa. Y les gusta la palabra Shakira, así le llaman a las mujeres Y latinas. Shakira, marica. Shakira, así le dicen a Melanie. Parecida. Este al que estamos llegando es el mercado de las telas. Ustedes pueden conseguir aquí telas normales y telas con diamantes. Pueden conseguir lo que ustedes quieran. Incluso me está diciendo el compa que esto es pelo de camello. Pelo camelo. Pelo camelo, me está diciendo que esto es pelo de camello y es bien suavecito. La verdad. Despacito. You know despacito? ¿Despacito? Despacito. Oh. Aquí, en todo el planeta conocen Despacito. La tienen en el celular, me está diciendo y todo. No, si está suavecito este pelo de camello. Vamos a tener que montar un camello a ver si es tan suave como parece. Aquí está el hombre buscando Despacito. Quiere deleitarnos. Vamos a ver. Vamos a ver.
Está raro ese Despacito. Despacito de Enrique Iglesias. Pero bueno, es en español y es Enrique Iglesias. Se lo acepto. You like it? Good, my friend. Representando. Oh, oh, oh. Bonito, barato. Bonito, barato. Me lleva agarrado, me lleva. 1 minute. Guarda, bonito, barato. Extrañaba esto. Tengo que aceptar que extrañaba esto, compas. Vamos a ver qué nos va a ofrecer este compa aquí. De viaje entramos y huele. Esto es una venta de especias. Me está contando este compadre que todo esto que estamos oliendo se consume en té y me está diciendo que unas cosas sirven para el estómago, otras sirven para la circulación de la sangre, algunas sirven para la gripe, otras sirven para la piel. Tienen té para todo prácticamente. Esto tengo que decirles que no me lo esperaba. Huelen deliciosas las especies árabes. Este es para dormir. Everyone very nice. ¿Se dice everyone? Everything. ¿Qué inglés es? Me está diciendo el compa que si usted se hace un té de esto, el dinero llega. The money comes, right? Money comes. Buena suerte y dinero. Quiero 2 tarros de esos para llevar, por favor. Este sí huele potente, huele como a caballo. The normal one quality. Uy, marea y todo. What is this? Carbona charcoals. Carbona. Charcoals, fire, quiet. For the headache. No, this is only for fire. I show you for the headache. For the nose closed, for the chest, for Okay. the eyes cleaning. Yeah, like walls. Ok, veins, yeah. Las venas. Where is walls? Me está hablando de las Yeah, venas. for the walls. Ok. Vean esto, qué curioso. Son como Yeah, cristales. Like Crystal, but right? not crystal. Tengo miedo. ¿Qué me están vendiendo aquí? Oh, wow. Opa, opa, opa. Uf, se me metió en los ojos. Here, come. It's good. Smoke, yeah. No sé si me están drogando aquí o qué está pasando, pero huele bien esto. Bonito, barato. Me está poniendo a llorar y me está limpiando la vida. Uf, siento que me quemó los pulmones. Fue como respirar cepol, puramente. Vea mis ojos. No creí que entrar a un mercado de especies en Dubái fuera tan divertido. ¿Qué me está haciendo este compa? No lo sabemos, pero pronto lo vamos a averiguar. Él también está llorando. Yo creí que solo yo, Bonito, pero barato. él también está llorando. En serio, me puso a llorar eso que me acaban de dar. Tiene miedo, Melanie. Tiene miedo de que nos estén dando algo raro. Excelente servicio. Me pusieron a llorar en una tienda. Hey, pura vida. Pura vida. Pura vida, mae. Pura vida, my. Good, my friend. Pura vida, my good. Very nice. Yeah. Tuanis. Ya me perfumaron. Haga la prueba, Melanie. ¿Qué opina de este perfume? Uy, no. Pacholí. No soy famosa. Perfume de 1000. Your dress is pink, this is also pink. Uf, son perfumes fuertes, pero está bien. Huele bien, la verdad. Olor a macho árabe. Melanie lo prueba. No lo pruebo. Está muy feo. Le quieren vender el perfume a Melanie, pero... Vean la cantidad de especias que venden en este lugar. Y como vimos ahorita en el lugar de la entrada, todo esto que ven por aquí tiene una función diferente. Todo se usa para curar algo prácticamente. Y si no es para curar algo, entonces es para cocinar. Aquí les quiero enseñar, esta es la tetera de Dubái. No sé si de todos los árabes, pero al menos aquí en Dubái, esto es lo que usan para servir el té. Y como pueden ver, obviamente es dorado. Aquí nos encontramos también la famosa lámpara de Aladín, la lámpara de la que sale el genio. Resulta que esta lámpara sí tiene un uso. Yo creí que era nada más como un adorno, pero me está diciendo el compa que esto se usa para hervir aceite, según lo que le entendí. Aquí en un mercadito nos encontramos este té que se llama Karak o algo así, y me dijo Melanie que sí o sí tenemos que probarlo. Es un té de Dubái. Entonces vamos a ver qué tal. No tiene pinta de té, la verdad. Parece un café con leche. Está en fuego. Está rico, la verdad. Es como tomarse un chocolate que tiene menta, se podría decir. Es lo que se me viene a la mente. Ay, muy importante, esto vale solo 2 dirhams. Eso es como $medio este tecito. Aquí en este otro mercado realmente ustedes pueden conseguir lo que sea. Pueden conseguir zapatos, recuerdos, bolsos, camisetas, relojes. De hecho que aquí venden muchísimas copias. Antes no se los pude enseñar porque además eso no es legal en Dubái. Pero allá en el mercado del oro nos ofrecían copias de Rolex, copias de Gucci, copias de todas las marcas bolsos finas, ¿verdad? Y eso en Dubái no es legal. Además, como ya notaron, nos cayó la noche porque empezamos a grabar en la tarde por el calor. Estábamos grabando como a 45 grados más o menos. Ahorita ya en la nochecita como que aquí corre un vientito. Esto no lo había sentido hasta ahora. Corre un vientito, es un poquito más fresco, pero igual vean cómo andamos. Sí, sudando fuerte, fuerte. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de
de hoy. Mil gracias a Melanie que nos dio el tour de lujo Pura por vida. Dubái. Qué alegría, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a Melanie que nos dio un tour de lujo el día de hoy. Un tour que probablemente nunca en la vida se va a repetir. ¿Cuándo vamos a volver a tener esas piezas sobre nuestro cuerpo, Melanie? ¿Alguna vez había tenido usted tanto dinero encima? No, es la primera vez que me ponen tanto encima. Siempre vengo aquí, nunca me había pasado. Esa fue probablemente mi primera y última vez, así que espero que la hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Cuéntenos qué les pareció este lugar, qué les pareció tanto oro. ¿Pagarían ustedes $1000 por una cadena o por unos aretes? Cuéntenos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y por supuesto, besitos de una persona que hoy anduvo algo carísimo en el cuerpo que probablemente nunca en la vida lo va a volver a andar.